Muy bien, Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso significa a todos. Dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. En la Biblia encontramos una lista de historias acerca de diferentes tipos de generaciones. Muchas de ellas enfrentaron el juicio de Dios. No sé si usted, ¿verdad?, conoce la historia del diluvio. ¿Usted conoce la historia del diluvio? La historia del Éxodo, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, Nínive, Tiro y Sidón. Y estas ciudades que yo he mencionado son las que más se mencionan en el Nuevo Testamento como referencia a recordar cómo el Señor trató con estas generaciones. Y nos damos cuenta que todas estas generaciones, quizás me faltaron algunas, pero son las más famosas: el diluvio, el Éxodo, Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidón, Nínive, ¿verdad? Son ciudades donde llegó el mensaje de Dios de arrepentimiento. Pero estas ciudades o estas generaciones, si podemos decir, tienen algo en común. A ver si usted no tiene que contestar, pero piense, ¿qué tienen estas ciudades en común? ¿Qué pasó en el tiempo del diluvio en Sodoma y Gomorra, verdad? Nínive, Tiro y Sidón, ¿verdad? Hay algo en común que todas tenían, ¿verdad? Y es una palabra que en el griego es la palabra anomia, significa maldad, significa sin ley. Todas estas ciudades tenían en común su maldad. Todas, dice que el colmo de la maldad llegó hasta los oídos del Señor, ¿verdad? Usted conoce la historia del diluvio, como dice Génesis 6, y vio Dios, ¿verdad?, que la maldad de los hombres era mucha y, ¿verdad?, y continua, ¿verdad? Su corazón estaba lleno de todo mal, su pensamiento, su designio. En el Éxodo vemos que, dice el Señor a Moisés, ¿verdad?, ha llegado el clamor de mi pueblo hasta mí, ¿verdad?, por la maldad de Egipto. Vemos también en Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, donde el Señor también, quiero que vayamos a Génesis 18, para ver un ejemplo aquí acerca de qué de común tienen estas ciudades o estas generaciones. Si le damos poquito de mente o analizamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en tiempos similares a todas estas ciudades donde yo mencioné o estas generaciones. Estamos viendo al extremo el libertinaje, el pecado, la pornografía, el libertinaje sexual. Ahora mismo hay un desorden tan grande que las personas no saben ni qué género son. Entonces vamos a ver aquí en Génesis 18 como una referencia, verso 17. Usted conoce la historia cuando el Señor pone su mirada en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde el patriarca Abraham se pone ahí con el Señor a interceder, orar por Sodoma y Gomorra. Sabemos que Abraham oraba porque allí estaba Lot, familiar, ¿verdad?, sobrino de él, y comenzó a preguntarle al Señor porque venía juicio del cielo. Y le comienza a preguntar, es una interacción entre Abraham y Dios. Ahora, usted se preguntaría, ¿por qué Dios tiene que dar la explicación a Abraham? Es como que el presidente, ¿verdad?, de repente busque a uno del que limpia en la Casa Blanca y le tenga que explicar por qué el presidente toma sus decisiones, ¿verdad? Para nosotros suena raro eso, ¿verdad? Decimos, el presidente no tiene que darle explicación al que limpia la Casa Blanca. ¿Por qué digo al que limpia la Casa Blanca? Porque en comparación a Abraham y Dios era abismal la diferencia, ¿sí o no? Pero Dios tiene un propósito en explicarle a Abraham por qué viene juicio sobre Sodoma. Fíjense lo que dice el 17. ¿Está conmigo allá? Dice, y Jehová dijo, ¿qué dijo Jehová? Encubriré, y quiero que noten que es una pregunta, ¿verdad? Tienen que darle el tono de pregunta. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahora, aquí está el Señor haciendo una pregunta. Le voy a encubrir lo que Dios va a hacer en ese momento con Sodoma al patriarca de donde iban a nacer las generaciones cristianas, por así ponerlo, ¿verdad?, los hijos de fe. Fíjense lo que dice el 19. Porque yo sé, aquí que yo sé que Abraham mandará a sus hijos
y a su casa después de sí, es decir, a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las 12 tribus, las 12 tribus a los judíos y los judíos al mundo, a los gentiles, ¿verdad? Para que pasase de generación en generación el mensaje del Evangelio, pero dentro del mensaje del Evangelio conocer cómo Dios trata con la maldad de los hombres. Amén. Dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, ¿qué dice? El camino de Jehová. Fíjense el mensaje. Ahora quiero que conecten, Dios está a punto de enviar juicio a Sodoma y Gomorra, a hacer cenizas de esta ciudad, y está aquí hablando con Abraham para que ponga atención cómo Dios trata con el pecado. ¿Ok? Dice el versículo, estoy en el 19, dice, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, es decir, para que se cumpla la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Es muy fácil de recordar. Sal fuera, mira las estrellas, así será tu descendencia, ¿verdad? Esa descendencia hemos estudiado que son los cristianos hasta el día de hoy que creen a Jesús, ¿verdad? Abraham retuvo la promesa, pero esa promesa era aquel que había de venir, Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Ahora quiero que noten las palabras, el clamor contra Sodoma y Gomorra. Estaban orando para que el Señor tratara con esta ciudad, porque esta ciudad, de allí salía todo tipo de perversión pecaminosa, iniquidad y maldad, y parece que los de alrededor estaban ya hastiados de esta ciudad, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, hermanos, ha venido a ser famosa por su popular idea y entendimiento de que era una ciudad perversa. Estamos viviendo en tiempos perversos, si usted le da mente. Si usted ve las noticias, estamos viviendo en tiempos difíciles. Lo que pasa es que no se nota, no estamos viviendo en tiempos aparentemente tan salvajes como en ese tiempo. Todo era a la luz del día y afuera. Ahora mismo el libertinaje sexual explotando a la gente, hermanos, está en un cuartito, cerrada la puerta, en una computadora. Pornografía. Así estamos, hermanos. Y de allí viene la explosión del problema sexual, y eso es una de muchos problemas que está pasando. Dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado ¿cómo? En extremo. Verso 21. Fíjense ahora lo que dice este texto. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. Ahora, el Señor no tiene que descender para saber lo que está pasando allí. El Señor está dándole a entender a Abraham cómo Dios trata con el pecado. Qué tan justo y también severo es Dios contra el pecado. Dice, el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, el común denominador de estas personas, en este caso estas generaciones, vemos tres cosas que a través de toda la Biblia lo vemos repetidamente. Maldad, misericordia y juicio. Quiero que vean el orden. Maldad, misericordia y luego juicio. No viene la maldad y luego juicio, porque si no, no hubiese una persona viva en este mundo. Sube la maldad a los ojos de Dios, Dios se da cuenta del corazón de los hombres, el Señor desciende o envía un mensajero, un profeta, un pregonero de justicia, y envía un mensaje para que se arrepientan, como Nínive, como el tiempo del diluvio, y si hay arrepentimiento como Nínive, no viene juicio, ¿verdad? Se arrepintieron 120,000, pero en otros de los casos, en muchos de ellos no se arrepentían. Y vemos en la ciudad de Sodoma cómo tuvo el Señor que sacar al poquito de justos. Lot representa la iglesia en este tiempo. Como el Señor saca, cuando viene el juicio de Dios a este mundo, saca a la iglesia antes que llegue el juicio. No se olviden nunca, el juicio de Dios y la tribulación son dos cosas diferentes. Lot vivía en la gran tribulación, por así ponerlo. ¿Se acuerdan que no podían ni abrirle la puerta a los que estaban allí porque querían hasta violar a los ángeles? ¿Se acuerdan de la historia? Que Lot cerró la puerta y estaban ahí tocándole con violencia. Esa es la tribulación del mundo. Pero el juicio de Dios es lo que cayó del cielo. Y a veces confundimos la tribulación con el juicio de Dios. La iglesia no estará aquí para la ira de Dice, en el mundo tendréis
aflicción, tendremos tribulación, pasaremos dificultades. Y aquí vemos, hermanos, algo común es que Dios, al ver la maldad, inmediatamente ejecuta su misericordia, no juicio. Si Dios fuera un Dios sin misericordia, mis amados, no existiésemos ni uno de nosotros. Ni un solo estuviésemos aquí en este día. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo? O sea, ¿está entendiendo lo que estoy diciendo? Bueno, el mensaje de arrepentimiento y salvación venía antes que viniese la ira de Dios. Primero venía el mensaje de arrepentimiento y si no se arrepentían, entonces descendía la ira de Dios. Vamos al libro de Segunda de Pedro para ver cómo el apóstol Pedro lo explica. Segunda de Pedro 2, verso 4. Estoy haciendo una introducción a esta serie, estoy hablando de muchas cosas. Ya luego nos vamos a detener en cada punto de lo que es el Evangelio y cómo nos transforma. Yo creo que le dije el nombre de la serie sin el nombre del tema, ¿verdad? El tema, si usted toma notas, disculpe, no se lo dije, es el Evangelio que transforma, ¿verdad? El Evangelio que transforma. A ver si lo dije bien porque ya estoy muy adelantado. El poder transformador del Evangelio es el tema. Yo sé que usted toma notas ahí. El poder transformador del Evangelio. Es el tema de hoy, dentro de la serie El poder del Evangelio. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Me dice amén cuando llegue, por favor. Ok, fíjense aquí lo que dice el apóstol Pedro. Pedro aquí obviamente está hablando de los falsos maestros, pero hay una referencia aquí muy importante que queremos mirar. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ¿dónde? Al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿verdad? Sino que guardó a Noé. Aquí Noé obviamente es el que edificó el arca. El arca representaba el mensaje de salvación. Viene un diluvio. El que se quiere salvar en ese tiempo, ¿qué tenía que hacer? Entrar en el arca. Nada más, bien simple. Entrar por esa puerta. El arca tenía una puerta, el cual representa a Cristo. Dice luego, Noé, pregonero. ¿Qué es un pregonero? Pregonero aquí es uno que anuncia, ¿verdad? Como un heraldo, decía Pablo. Aquel que trae un mensaje, ¿verdad? Creo que algunos periódicos le ponen ese nombre, pregonero. Bueno, aquí Noé, fíjense que ya el Señor anuncia el diluvio, ¿verdad? Y no solamente el Señor anuncia el diluvio, sino que el transcurso donde el tiempo, o el margen de tiempo donde Noé edifica el arca, se entiende como la misericordia de Dios, ¿verdad? Algunos dicen que duró 100 años, otros 120 edificando el arca. Ese tiempo, hermanos, lo conocemos como el tiempo de la predicación del Evangelio, donde se estaba edificando el arca, que Noé no tenía que en todo tiempo a lo mejor vociferar, arrepiéntanse, sino que el mismo hecho de mirar el tamaño de esta arca era el mensaje de la predicación. Seguro le llamaron loco, lo escarnecieron, quién sabe lo que pasó. No creyeron al mensaje. Y dice el texto en Génesis, hasta que cerrando la puerta comenzó a llover. ¿Qué usted cree que pasó luego? Como las 5 vírgenes que no llenaron sus lámparas. Ábrenos, Señor. ¿No? Hubo 100 años. ¿Usted cree que Dios es malo al enviar a alguien al infierno? Si le da 100 años de misericordia, hermanos. Usted desde que nace comienza la misericordia, la cuenta regresiva de la misericordia de Dios hasta el día de su muerte. Y Dios quiere que todos se arrepientan. Dice el texto más adelante. Dice con otras 7 personas, es decir, 8 se salvaron. Dice, trayendo el diluvio, sobre el mundo de los impíos, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ¿qué dice? A ceniza, y poniéndolas, ayúdeme a leer, de ejemplo. Ahí está la palabra. El Señor usa estas ciudades como ejemplo para nosotros. Miren, estamos viviendo en tiempos donde el mensaje Cristo viene es una burla ya. Que Cristo dice que viene y nunca viene. Miren, fíjense el concepto humano. Algunos se burlan porque escuchan el mensaje, mira, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Entonces el que escucha el mensaje dice, pero yo vengo escuchando eso desde que soy niño. Y le preguntaríamos, ¿y te arrepentiste? Te dicen a lo mejor, no, todavía no.
Entonces, ¿qué pasa si viene hoy? ¿Qué pasa si viene mañana? ¿Cómo sabes que vas a tener tiempo de arrepentirte? No sabes, porque ni sabes el día que te va a morir, ni sabes el día que viene Cristo. ¿Por qué no hay fecha? Porque el Señor conoce lo que hay aquí. El Señor sabe que si te dice, mira, el 2025, 1 de enero, viene el Señor, comenzamos la parranda desde hoy hasta diciembre 31 del 2000, ¿qué dije? 24. Del diciembre 2024, 12 de la noche, hasta ahí termina la parranda. Un minuto antes nos arrepentimos. El Señor quita fecha para que vivamos cada día con la expectativa de que puede llegar en cualquier momento, y el que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro, dice Primera de Juan. Dice el texto en el verso 6, dice, poniendo estas ciudades como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La palabra impíamente viene de la palabra pío, que significa santo. Un impío es uno que no vive en santidad, no vive consagrándose cada día. Dice el verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. Yo quiero hacer esta pregunta porque lo voy a conectar con un punto final. ¿Usted cree que Lot era más bueno que los que estaban en Sodoma viviendo de una manera en libertinaje y maldad? ¿Usted cree que Lot era más bueno? Porque el texto le llama justo a Lot. Fíjense el punto aquí importante. Aquí es donde entramos en entendimiento qué significa ser justo. Pregunto, ¿Lot era más bueno ante los de Sodoma y Gomorra? ¿Qué usted diría? ¿Igual, sí o no? Igual que ellos, en condición, entiéndase, no en práctica. Esa es la diferencia cuando alguien del mundo te dice, pero tú pecas porque soy imperfecto, pero no practico el pecado, no es mi estilo de vida. Peco porque fallo, no porque peco deliberadamente, no porque ignoro a Dios. Entonces aquí vemos un punto que lo vamos a ver hasta el final. Lot estaba entre gente mala. Dios le llama el justo Lot. ¿Por qué dice luego el texto que Lot afligía su alma? Por lo mismo que Asaf se sentía afligido. Al mirar este mundo, hermanos, la carne le agrada lo que en este mundo hay, lo que en este mundo se propaga. Y cuando tú te dices no a hacer lo que el mundo promueve, tu alma se aflige. ¿Sí entienden ese ejemplo? Negarnos a las cosas de este mundo duele. Por eso Cristo dice, niégate, toma una cruz, simbólicamente significa crucifícate, y sígueme. Decirle que no al mundo significa sufrir, es normal eso. No darle un juguete a un niño cuando lo quiere profundamente, es dolor en su corazón. Y no entiende, así somos nosotros también. Dice el versículo que Lot afligía cada día su alma. ¿Cómo la afligía? Dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot no era bueno en condición, pero era un hombre que temía a Dios. Por la fe Dios le llama justo a Lot. Dice el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. La palabra piadoso significa uno que practica el carácter de Dios, uno que practica la palabra de Dios. Dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ahí está, siguiendo la carne, los deseos carnales, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian las autoridades o el señorío, podemos decir. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el Señor está enfrentando la maldad del corazón de los hombres. Siempre he dicho esto. La Biblia no es un libro que se trata de separar a los buenos de los malos. Sería fácil, ¿verdad?, hacer eso. Los buenos están dentro de la iglesia y los malos están fuera. No se trata de eso. ¿Está de acuerdo que no se trata de eso? Que dentro de la iglesia, ¿verdad?, en condición estamos igual que los de afuera. A diferencia que nosotros no vivimos como viven los de afuera, o no debemos, permítame corregir eso, no debemos vivir así. Es una pregunta, ¿verdad?, que usted no tiene que contestarla, pero piensa en esto. Si usted diría, ¿en qué libro de la Biblia se predicó el Evangelio por primera vez? ¿Qué libro usted escogería? A ver, 5 participantes. ¿Qué libro usted diría? Hechos. ¿Quién más? Salmos. Faltan 3. Alejandro.
¿Ah? Génesis. ¿Sí sabe por qué lo dice o no está diciendo ahí? ¿Por qué lo dice? ¿El arca? Ah, ok. Génesis porque Sí, sí. Dios lo cubrió Con el cordero, ¿verdad? Ahora sí, sí, escucharon la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se predicó por primera vez el Evangelio? ¿Eso dije o no? Ok, para saber que lo dije bien. Falta un participante. Ok, Génesis, pero no el que dijo Brower, no, ese no. Levanta la mano, Brower. Es el hermano Brower, para que lo conozcan. Él dijo Noé, pero no se encuentra en la historia de Noé. Génesis 3.15, vamos a leerlo. Génesis 3.15, aquí es la primera vez donde se predica el Evangelio. O donde se menciona, puedo decir mejor dicho, donde se menciona el Evangelio por primera vez es en Génesis 3, versículo 15. Es la primera profecía de la Biblia dada por Dios. Es la primera vez que se habla del Mesías, la primera vez que se presenta el Evangelio. Génesis 3.15. ¿Están allí? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es un versículo que parece complejo, pero está hablando de la victoria en la cruz. Está hablando de la serpiente. Ahora, aquí si usted se da cuenta en el verso, está hablando de dos simientes. Ahora, ¿usted se acuerda cuando el Señor le decía a los fariseos, generación de víboras? Cuando le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, ¿verdad? Primera de Juan también define los que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios. Son palabras que yo siempre que la digo, son palabras que como que dan escalofríos, decir hijo del diablo. Pero todo aquel que mordió el fruto nace siendo hijo de la serpiente, hijo de Satanás. Es un término muy ofensivo porque lo usamos hasta para insultar a alguien, ¿verdad? Tú lo que eres un hijo del diablo. O sea, vemos gente que usan eso. Pero es una verdad, hermanos, una realidad donde todos nacemos separados de Dios. Jesús se lo dijo a los religiosos de su tiempo, a los que no faltaban a la iglesia, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Ahora bien, aquí en el texto notan que dice, entre tu simiente y la simiente suya. Simiente está hablando aquí obviamente de la semilla de dar a luz, de los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Aquí está hablando de una guerra entre dos simientes, pero se está refiriendo a la simiente de María, el cual es Jesús, que al salir esta simiente habrá una victoria lograda en la cruz. Vamos a Colosenses 2 para ver la respuesta de este texto. Aquí es donde el Señor, cuando el verso dice, el 14 dice, y a la serpiente dijo, ¿verdad? Allí el Señor, usted se pregunta por qué el animal recibió la maldición, si solamente Satanás se disfrazó o se mostró como serpiente. No solamente fue la serpiente que recibió la maldición, fue la tierra, el hombre, la mujer, todo el mundo, comenzando por Adán. Todo el mundo sufrió la consecuencia. Pero aquí el Señor pone una marca en esta serpiente que Satanás se convierte para hablar con Eva y le habla y le susurra al oído. Y el Señor a través de la Biblia repite esta palabra, la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el cual es diablo. Y en Colosenses 2:14 es donde el Señor, donde aparece el verso, que Cristo, es decir, este verso es el cumplimiento del verso de Génesis. ¿Están conmigo? Colosenses 2:14 dice, lean conmigo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Les pregunto, ¿quién firmó esta acta de decreto que nos era contraria? ¿Quién firmó esta acta? Es una pregunta buena porque algunos creen que el rey del infierno es Satanás. No sé si han visto fotos de Satanás sentado en un trono en el infierno gobernando a los que están allí. No, Satanás también va a la perdición. ¿Sabe quién firmó el acta? Dios, el juez justo de toda la tierra. La condenación viene de Dios, la salvación viene de Dios, los dos. Aquí dice que Cristo anuló el acta que decía que todos merecíamos ir al infierno eternamente, merecidamente. Cristo anuló esa acta.
Esta acta está disponible para todo aquel que cree, mas el justo por la fe vivirá. Es importante esto, ese es el evangelio. Cuando usted sabe que usted tenía una deuda con Dios y que su hijo la pagó y usted cree en eso, usted nace de nuevo, recibe la salvación y su vida es transformada. Dice el texto más adelante, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando, aquí es quitándole el poder sobre nosotros a los demonios, lo que va a decir a continuación. Despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora bien, toda una vida, hasta este punto que estamos leyendo, los seres humanos estaban siendo oprimidos por Satanás sin manera ni forma de vencer el pecado ni resistir al diablo. Cuando Cristo va a la cruz, dice el texto que ahora el Señor paga, número uno, nuestra deuda. Anula el acta de los decretos que nos era contraria. Deuda saldada, ese es número uno. Pero número dos, dice el Señor que despojó a los principados y las potestades, es decir, le quitó el poder a los demonios sobre aquellos que creen en esta obra. Todavía dice la Biblia que el mundo entero está bajo Satanás. Dice primera de Juan 2:18, el mundo entero. Pero nosotros somos hijos de Dios y el maligno no nos toca. No significa que no nos va a tentar y caer en pecado, significa que no tiene potestad sobre nosotros. Si vivimos una vida de fe, tenemos poder sobre el pecado, la carne, el mundo y Satanás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, ¿quién firmó esta acta de decreto? Ya contestamos, Dios la firmó. ¿Verdad? ¿Qué decía el acta de decreto? Es importante. El acta de decreto tenía tu apellido, tu nombre, con fecha de nacimiento y un día determinado para el juicio del trono blanco. Camino al infierno. El Señor interviene, se para frente a ti y te dice, yo pagué. Nada más es creer en lo que yo hice y ya no debes. Ese es el evangelio, mis hermanos. Eso es lo que cambia nuestra vida. ¿Por qué Dios firmó este decreto, hermanos? Porque Dios es un Dios justo. Ahora bien, este decreto declaraba que todos estábamos bajo condenación. ¿Por qué Dios no borró a Adán y Eva? Son preguntas válidas. ¿Por qué no los borró a ellos? Porque ellos fallaron. ¿Por qué tenemos nosotros que pagar por lo que ellos hicieron? Bueno, dos opciones a considerar. Si Dios nos diera la oportunidad, ¿verdad?, de usted ser Adán o Eva, hubiésemos cometido el mismo error. Dios nos ahorró tiempo. Eso fue todo. Si a usted lo ponen en ese lugar a escoger, usted hubiese hecho lo mismo. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué le dice a usted o a mí que nosotros haríamos algo mejor que lo que Adán y Eva hicieron? Sabiendo que ellos estaban en la misma presencia de Dios como los ángeles. Como los mismos ángeles. ¿Se ha preguntado por qué los ángeles no tienen arrepentimiento? ¿No se ha preguntado nunca por qué Dios no perdona a los ángeles? Porque los ángeles no necesitaban tener fe para conocer a Dios. Lo tenían ahí. Ellos tenían la opción completada. Ellos lo tenían ahí, decidieron dejarlo. Nosotros nacemos sin conocer a Dios. Él se nos muestra, Él se da a conocer por el Evangelio. Y muestra su amor por medio de lo que su Hijo hizo. Para enamorarnos, por así ponerlo. Y decir, mira, yo pagué por ti. Si tú me aceptas como tu único Señor y Salvador, tendrás vida eterna. Gratis. Y así conocemos a Dios y nos da vida eterna. El punto uno es ese. Todos cometeríamos el mismo pecado. El hecho de que la muerte pasó a todos es porque Adán era responsable y Eva de la multiplicación y poblar lo que es el mundo, de fructificarse. Y por eso ahora, cuando usted tiene un hijo o una hija, se parece a usted. Porque el ADN, sabemos que transmite los comportamientos, el parentesco, etcétera, incluyendo el comportamiento pecaminoso. Opción número 2, si Dios elimina a Adán y a Eva por lo que cometieron, ¿cómo podríamos adorar a un Dios de misericordia que perdona? ¿Saben por qué vemos las cosas así? Algunos preguntan, yo no tengo que ver con lo que Adán y Eva hizo, porque estamos pensando en nosotros. Pero si tú fueses Adán y tú fueses Eva, ¿pedirías misericordia de Dios? ¿Sí o no? Dios los perdonó sin ellos pedirle perdón. Sacrificó un animal, los vistió
y pudieron vivir. Ese es el Dios que adoramos, mis hermanos. Aquí el punto importante, hermanos, es que, miren, nosotros podemos rebelarnos y decir, no me interesa Dios. El hecho de que yo ignore, oigan bien, el juicio de Dios no lo quita. Dicen por ahí, no sé quién dijo un día, dice, al ateo se le acabará su ateísmo el día del juicio. Hasta ahí llegará su ateísmo. El día del juicio se verá frente a frente con aquel que él decía que no existía. Ese día se va a acabar. Podemos ignorar el mensaje. Miren, tenemos la voluntad y podemos hacer lo que queremos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Usted escoge lo que quiere hacer. El mensaje se presenta como una opción a seguir. Nosotros decidimos seguir al Señor. Podemos incluso tratar en nuestras fuerzas de entrar al cielo. Pero todo esto va a ser fallido si usted es honesto. Será fallido. Sin su ayuda no podemos. La verdad es que todos tenemos un corazón caído, débil, inicuo, que desagrada a Dios. Salmo 51, David lo pone de esta manera. Vamos allá. Salmo 51. ¿Cuántos de ustedes, quizás en alguna lectura bíblica, han visto a David y han dicho, yo quisiera ser así? David se entiende que era un adorador, era un hombre que amaba a Dios, un varón con el corazón conforme al Señor. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez a David en la Biblia y han dicho, yo quisiera ser así? ¿Cuántos han visto a David como un ejemplo a seguir? Levanta su mano. Bueno, yo sé que ahí está su pecado, sí, yo sé, Pedro, todos pecaron. Pero en sentido cristiano, era un hombre de Dios. Era un hombre que amaba a Dios y lo vemos a través de la Biblia. Bueno, si usted mira a David como alguien a admirar, fíjense lo que David dice de sí en el Salmo 51, verso 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí David está pidiendo bajo esta actitud. No está exigiendo, no está demandando, no está enojado con Dios. Le está pidiendo honestamente, Señor, conforme a las riquezas de tu misericordia. Si tú quieres. Si tú me condenas, entiendo que lo merezco. Esa es la actitud de David, la cual hoy no se ve esa actitud cristiana. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo, lean conmigo, reconozco. Ahora bien, fíjense ese verso 3, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo reconozco que soy malo? Sí, cuando tú lo dices es normal, pero si alguien te lo dice a ti es ofensivo. Si yo digo, tú eres muy malo, es diferente. Pero cuando Dios es el que dice que somos malos, dice Jesús, no hay ni uno bueno, y entendemos eso, y comenzamos desde esa plataforma a ver el amor de Dios, porque qué fácil sería amar a un bueno. Dice Romanos, creo que 5, dice, ¿alguno osaría morir por un bueno? A lo mejor. Pero ¿quién se atrevería a morir por un ladrón, por un asesino? Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Si usted no se ve como ese Barrabás, yo sé que usted lee la Biblia y dice, ay, las mujeres, yo soy la reina Esther en la Biblia. Y los varones, yo soy Salomón y el rey David. Hermanos, en sí somos Barrabás. Somos la mujer sirofenicia. Somos la pecadora a los pies de Jesús. Eso somos. Eso somos en condición, claro. No se ponga como el protagonista porque no va a entender el Evangelio. Le va a sobrar el Evangelio. Va a decir, no, eso no es para mí, yo soy justo o justa. Dice el 3, repetimos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora bien, imagínense esto. Imagínense que este es el pecado que tenemos, ¿verdad? Nuestra condición, este micrófono. Cada vez que usted viene donde el Señor, ¿quién llegó primero? El pecado. Señor, Dios te bendiga. Ahí está el pecado, siempre delante de mí. Y si te volteas, ahí está el pecado. O sea, no hay manera de que ese pecado se vaya. ¿Sabe lo que hace Cristo? Esto. Por eso dice Colosenses, estamos escondidos en Él. Y ahora cuando tú crees en Él, no es que ya tú no eres pecador, sino que Cristo ha absorbido tu pecado. Y el Señor te mira y ve a Cristo y luego te ve a ti.
Esa es la idea, mis hermanos. Podemos entrar al cielo porque Cristo absorbió la deuda, no porque somos buenos. Miren, no llegaremos a un estado de perfección aquí en la tierra. ¿Tú te imaginas entrando al cielo y abren la puerta, verdad? Dicen por ahí que es Pedro que la va a abrir. No sé, no dice la Biblia porque dice que le entregaron la llave a él, pero bueno. Abren la puerta y tú das un paso. Si en ese paso a entrar al cielo tu actitud no es, gracias Jesús, llegué por tu gracia. O a lo mejor dices, es que yo ayunaba, yo daba rodilla, un día yo no fallé sin leer la Biblia. Y si quieres, pregúntale al pastor, yo no fallé a la iglesia nunca. Y mi diezmo, ahí. Por eso yo voy a entrar al cielo. ¿Saben lo que van a hacer? Lo que dice el texto, amárrenlo y tírenlo en el infierno. Porque quería entrar por su justicia. Ese es el escándalo del evangelio, mis hermanos. Esa es la mentalidad religiosa, es, pórtate bien y Dios te va a recibir. Pórtate bien y Dios te va a recibir. Estoy leyendo, verso 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Esto no es un verso de excusa. Piense bien. Este verso, el 5, está diciendo, Señor, desde mis entrañas soy malo. Desde mi origen soy malo. Porque parece que el texto dice, Señor, soy malo porque así me hicieron. No es un verso de excusa. Se está yendo a lo más profundo de confesión. Señor, dice, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque la semilla de Adán venía con pecado. Por eso cuando Jesús nace, nace puro. Inmaculada concepción. Esa es la idea, hermanos. El evangelio, hermanos, no solo es el mensaje que salva, también es el mensaje que transforma. El mensaje del evangelio, hermanos, esta palabra significa buenas nuevas de salvación. Evangelio significa buenas nuevas, podemos decir buena noticia. Cuando a ti te dicen, te tengo buenas noticias, ¿verdad? Pero sin tú tener un trasfondo de una situación, tú dices, te quedas como entre dos y dices, ok. Pero si tú estás pasando por un momento difícil, imagínate en el hospital esperando un diagnóstico y el doctor sale, ¿verdad?, en una patineta, te tengo buenas noticias. ¿Cómo te sientes? ¿Aliviado, dijo? ¿Nada más aliviado? Sabiendo que te ibas a morir y sale el doctor más contento que tú. O sea, tú dices, dígame doctor, no me tiene que decir, ya sé, ¿verdad? Salió negativa la prueba. Dicen que hay que estar positivo en el mundo, ¿verdad? Yo digo, no siempre, ¿verdad? Porque a veces hay enfermedades que salen positivas y queremos que salgan negativas. ¿Cuántos quieren que las enfermedades sean negativas? Bueno, en ese momento que tú recibes esa noticia, todo tu ser en ese instante cambia. Hay una algarabía en ese momento. El evangelio es una buena noticia, entendiendo el contraste de la mala noticia en la que vivimos, hermanos. Usted nace, camino derecho, así lo llevan como un reo, espiritualmente hablando. Y el Señor se te para adelante y te dice, te tengo buenas noticias. Eso significa el evangelio. Buena noticia. Para entender el propósito del evangelio, de nuestro corazón, vamos al libro de Romanos 7. ¿Cuántos de ustedes ven a Pablo como ejemplo a seguir? ¿Cuántos? Usted diría, me gustaría ser una Pablita, las hermanas, o un Pablito. Bueno, Pablo confiesa algo y me gusta porque el texto que vamos a leer de Romanos 7, Pablo se pone en los zapatos. Él no dice, hay hermanitos por allá o yo conozco a alguien, no, él dice yo. Él mismo dice yo. Romanos 7, verso 14, me dice amén cuando llegue. Dice, porque sabemos que la ley es en esencia espiritual. La ley de Dios es espiritual. No podemos cumplir algo espiritual en la carne, entiéndase eso. Alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha entregado su vida al Señor y ha hecho de Jesús su único Señor, no puede cumplir uno de los mandamientos de Dios, porque es espiritual. Por eso Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, Pablo ya es cristiano. Pablo está haciendo una analogía entre su humanidad y las demandas de Dios que él no puede cumplir. Ya él vivía fielmente, en un hombre de Dios, pero se está poniendo en un ejemplo ilustrativo para que entendamos entre Dios y el hombre la gran diferencia que hay.
Dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Ahora, le voy a preguntar esto porque esto es muy normal. ¿Cuántos de ustedes salen de aquí contentos con la palabra que Dios le da? Ok. ¿Cuántos de ustedes se enojan el lunes en la mañana? O en el instante que quieren llevar a cabo lo que aprendieron y se dan cuenta que es difícil o imposible. De repente usted dice, wow, esa palabra es para yo ponerla en práctica. Se la voy a compartir a mi compañera de trabajo. Y la compañera de trabajo es prima hermana de Barrabás, vamos a pensar. Tú llegas al trabajo y siempre sucede lo inesperado, porque a veces pensamos que tenemos todo planeado. Voy a ir, le voy a llevar un café y voy a hablar con ella, me voy a sentar y va a recibir el evangelio. A veces el café lo toma y te lo devuelven, te lo tiran. Uno no sabe lo que va a pasar. En ese momento que tú fallas, te desalientas y tú te vas a tu casa, si eres honesto, honesta, diciendo, ella me ofendió, pero yo sé que soy cristiano y tengo que perdonar y tengo que ser paciente y tengo que amarla y tengo que servir a Dios. Y luego tú dices, wow, qué difícil. Es lo que Pablo está diciendo. En el trato de yo querer hacer lo que tengo que hacer o lo que quiero, me doy cuenta que no puedo. Ahora, Pablo, repito, está hablando como humano, no como cristiano aquí. Es un ejemplo que está haciendo. Un ejemplo de su realidad humana y la de todos nosotros. Dice, porque no hago porque lo que hago no lo entiendo. Verso 15 estoy leyendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hace un momento noté al hermano Alejandro, le pregunta al hermano Emilio si se llama Miguel, ¿verdad? ¿Cómo le llamaste, Alejandro? Miguelo. Se llama Emilio el hermano. Y le dice a Alejandro así con los ojos, dice, Miguelo, y le dice, no, Emilio, y se da en la cabeza. Ahora, fíjense la expresión humana, ¿verdad? Se da en la cabeza. ¿Por qué nos damos? Piensen en esa reacción. Me llega a la mente porque nos enojamos con nosotros cuando fallamos, ¿sí o no? Él se hizo así en la cabeza. Ay, él mismo se dijo, ¿verdad? Como, ay, tan tonto, ¿verdad? Se te olvidó el nombre. Pero esa frustración es un reflejo de que no queremos fallar, de que no nos queremos equivocar, de que siempre queremos hacer las cosas perfectamente, pero no salen. Los niños cuando están haciendo algo que se frustran, ya sea formar un Lego, un rompecabezas, un dibujo o buscarle la solución a un juego, que no pueden, se frustran, ¿sí o no? El querer hacer el bien está en nosotros. El problema se encuentra es en el hacerlo. Es el problema. Dice Pablo, sigo leyendo el 16. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, mi condición afirma que lo que la palabra dice es verdad. La palabra dice que soy malo, en el intento de hacer lo bueno no puedo, entonces estoy confirmando que la palabra de Dios es verdad, es veraz. Dice, si no, ¿dónde estoy leyendo? 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Aquí Pablo no está diciendo, ¿verdad? No es culpa mía, no está diciendo eso. Pablo está diciendo, lo que yo quiero hacer, en el intento lo daño. En el intento me sale mal. O sea, cuando él dice, no soy yo que lo hago, está diciendo, yo quiero hacer el bien, pero cuando voy a hacerlo, mi debilidad no me deja. Miren, piensen en una persona con discapacidad de ver. ¿Usted cree que una persona que no puede ver con sus ojos bien, hermanos, usted cree que no quiere ver? ¿Usted no cree que quiere caminar como los demás, verdad? Esa persona te dice, mira, no soy yo que no quiero ver, es que no veo. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, ya no soy yo, por ejemplo, si va con la caña, creo que se llama George, el hermano que vino, ¿verdad? Tiene una cañita, como una palito. Imagínense que caminando le dé a alguien. La persona se voltea y le dice, me diste un palo. Y dice, no soy yo que te quiero dar, es que no veo. Entonces entendemos que el pecado es una condición antes que un hecho. ¿Sí entienden eso? Es decir, a veces decimos, ¿cuántos de ustedes darían $5,000 por las palabras que salen de su boca que usted no quiso decir? Para devolverlas. Usted pagaría dinero para devolver eso que usted dijo, ya se salió ya. Las palabras que salen ofensivas y tú dices, ay, no debí decir eso. ¿A cuántos le ha pasado esto? Que quieren como devolver esa palabra otra vez o devolver el tiempo. O sea, nuestra condición nos lleva a faltarle a Dios. Al entender esta condición como la de ese ciego, el Señor usaba mucho el ejemplo de ciegos, guías de ciego. Al tú reconocer que eres ciego ante Dios, Dios te agarra de la mano y te lleva si tú te dejas. Ese es el evangelio, hermanos. Miren, pónganlo de esta manera para que lo entiendan. El evangelio no es que Dios viene a la tierra y te da ojos nuevos y se va.
ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios te agarra de la mano y te dice, confía en mí y ven, yo te llevo. Ese es el Evangelio, hermanos. Porque algunos pensamos que por ya ser cristianos ya vemos bien. Ya estamos así, ¿verdad? Oh, yo tengo discernimiento. No, hermanos. El Evangelio consiste en que al ser humildes como el becerrito menor, vamos de la manito con el Señor hasta llegar allá. Él nos lleva de la mano. Él está con nosotros en todo este camino. Pablo dice en el 17, dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí. ¿Qué dice Pablo en el 18? Y yo sé, o sea, yo estoy seguro, nadie tiene que decírmelo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi humanidad, no mora el bien. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, mis hermanos. Pablo está diciendo, en mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, el anhelo, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo dice, yo vivo bajo el señorío del pecado. Ahora bien, este texto obviamente abajo termina diciendo, Pablo termina dándole gracias a Jesús, porque él dice, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que me lleva a la muerte, en el 25, ¿verdad? Y dice gracias, lo vamos a leer más adelante. Miren, el Evangelio, entendemos que, como decía anteriormente, nos salva, pero también transforma. Ahora, quiero que se quede con esto en su mente. Esto, si usted lo entiende, cambia una gran parte de su corazón. Si usted lo entiende espiritualmente. El Evangelio no es una disciplina a cumplir. El Evangelio es un mensaje a creer. Lo voy a repetir. El Evangelio no es una disciplina a cumplir. Es decir, la palabra me dice que haga esto, tengo que hacer esto. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje a creer. Al creer en el mensaje, eso produce cambio de corazón. Cuando yo creo en el mismo mensaje cambia mi corazón. Vamos a usarlo en 3 puntos. Quiero hablar de esos 3 puntos. Verdad, confianza y dependencia. Verdad, confianza, ¿qué más? Y dependencia. El Evangelio es el mensaje acerca de nuestro pago, pero también de que el Señor nos ha traído un corazón nuevo para que podamos cumplir y vivir para Él. Nunca vea la obediencia como un cumplimiento, sino como un estilo de vida. Usted, los que son padres, imagínense que usted le digan, wow, yo veo que tú eres muy dedicado a tus hijos. Y tú le dices, es que tengo que cumplir con eso. ¿Cómo se sentiría tu hijo al escuchar eso? O tu hija. Piense por un segundo. Si tú le dices, hijo, te tengo que comprar esto y tengo que pagar tu comida, tu colegio, y tú le preguntas, o tu hijo te pregunta, ¿por qué tú haces eso? Dice, es que tengo que cumplir con eso, es mi responsabilidad. A diferencia que tú le dices, porque te amo, hijo. ¿Qué diferencia hay? ¿Te imaginas que a mi esposa yo le diga eso, le llevo flores, ¿verdad? Mi amor, ¿por qué tú harías eso? Dice, es mi compromiso. Es mi obligación, ¿verdad? Está mejor. Es mi obligación. Está mejor esa palabra. Mi esposa va a decir, están bonitas, pero, ¿verdad? No tienes que comprarme flores si no quieres. Así se siente, ¿verdad? Pero cuando tú dices, yo le digo, mi amor, porque te amo, mi amor. Yo amo verte feliz. Porque me alegro cuando sé que te gustan las flores. Por cuanto a ti te gustan, a mí me gustan, porque te amo. Es diferente. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo, hermanos. Cuando usted escucha el mensaje del Evangelio, que Dios hizo eso por amor, y usted lo entiende, por eso estamos en esta serie, su obediencia a Dios nacerá de ese amor. ¿Qué usted cree que yo, al llevarle flores a mi esposa, le digo, mi amor, ¿verdad? Te traje esas flores las más lindas, yo sé que te encantan porque te amo. Y luego le digo, mi amor, tengo hambre. ¿Qué usted cree que pasaría? ¿Cómo sería la obediencia de mi esposa? Le pregunto. Mi amor, ¿qué quieres comer? Ay, te voy a hacer tu mejor comida. Y yo calladito. No tienes que exagerar. Pero hermanos, usted se ríe, pero le estoy expresando el Evangelio. Cuando el Señor me pide algo a mí, que le sirva, que haga lo que Él me pida, y yo veo la cruz, y digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que tú digas.
de ahí nace, mis hermanos, nace la obediencia y el servicio. Si yo les pregunto, hermanos, ¿quiénes usted cree que son las personas que van al infierno? ¿Los malos? ¿Los que tienen su corazón lleno de maldad? ¿Usted cree que son esos los que van al infierno? Porque si alguien va al infierno por ser malo, yo creo que todos nos vamos. Miren, Juan 3:19, vamos allá. Perdón. Juan 3, verso 19. Juan 3:19 dice, y esta es, ¿qué dice? La condenación. Que la luz vino al mundo, yo le voy a poner un pero mejor, dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, ¿qué dice el 17 si nos devolvemos? Aquí está la respuesta de nuestra crítica ante Dios quizás. Vamos a leer 1, 2, 3, 4 palabras. Vamos a leerla despacio, las primeras 4, verso 17. Porque no envió Dios. Vamos a leer otra vez. Porque no envió Dios. ¿Qué quiere decir eso? La razón por qué envió su Hijo. Aquí está quitando en forma negativa las dudas, ¿verdad? Quitando lo que, o sea, para esto no he venido, es la palabra. Como cuando le dijeron, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo. Y Jesús dijo, ¿quién te ha dicho que yo he venido a compartir o a dividir herencias? Dice el texto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿A qué lo envió? Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Saben lo que está diciendo el texto? Que ya nosotros estamos bajo condenación. O sea, ya estamos en la condenación, el cual luego del juicio viene el lago eterno, el fuego eterno. Dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, es decir, está en el estado de condenación, aunque no ha llegado el día del juicio todavía, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, por eso quiero que como iglesia tengamos este concepto. Cuando el Señor miró abajo, no dijo, uy, aquí hay un grupo bueno y aquí un grupo malo, déjame ir a rescatar a los buenos. Eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo, toda la tierra está corrompida por el pecado. Voy a descender a ofrecerle a todos, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, para que el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que recibe el mensaje, recibe la vida eterna. El que no quiere, se va al infierno. Es una opción que cada uno escogemos. Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno lo escogemos. Miren, ¿cómo transforma el Evangelio? Es la pregunta que nos hacemos. Vamos a ver estas tres palabras, verdad, confianza y dependencia. Verdad, confianza y dependencia. ¿Por qué es tan importante la verdad? Vamos a leer este verso en Juan 14. Vamos a ir avanzando sobre el final. Juan 14, 17. ¿Qué tan importante como iglesia y cristianos nosotros conocer la verdad? Jesús enfatizaba esta palabra en el libro de Juan, es donde aparece mayormente la palabra verdad, verdad, verdad. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, es importante eso, lo voy a explicar por qué. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, fíjense lo que dice Jesús ahora, porque mora con vosotros y luego de la cruz estará en vosotros. Esa es la diferencia, ok. ¿Por qué el Espíritu de verdad? La verdad, hermanos, no es una información que adquirimos por investigación. La verdad es una revelación dada de Dios al corazón de las personas. Lo pongo de esta manera. Imagínate que tú, un evangelista dijo esto una vez, dijo que alguien le preguntó a un evangelista, le dijo, ¿me permites convencerte de que tu fe es falsa? Así le dijo, ¿me permites convencerte de que tu fe es falsa? Es decir, sacarlo del cristianismo. Y el evangelista le responde, le dice, estoy viendo que tú asumes que mi creencia es una ideología. ¿Qué quiso decir?
Él le quiso decir, tú piensas que a quien yo conozco es una idea y no una persona. ¿Sí entendieron eso? Ahora yo les pregunto, ¿qué usted puede hacer si yo le doy 10 millones de dólares para que usted me convenza a mí de que yo no conozco a mi esposa? 10 millones de dólares. Le voy a subir la suma a 100 millones de dólares. Vamos aquí, vamos a comenzar con la subasta. 100 millones por aquí, 100 millones, 100 millones, 150, 150. ¿Alguien? Nadie va a levantar la mano. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una convicción personal por una relación de tiempo de que yo conozco a mi esposa. No hay manera intelectual o en información que usted me haga creer que yo no conozco a mi esposa. Por eso es tan importante conocer a Jesús de manera personal y no nada más por la Biblia. ¿Sí me doy a entender? Porque cuando usted tenga dudas de Dios y usted nada más tiene información intelectual, va a ser muy fácil usted apartarse. Pero cuando usted sabe que el Señor es el Señor de su vida, es como en el ejemplo de mi esposa, nadie me puede convencer de que yo no conozco a mi esposa. Como tampoco me pueden convencer que no conozco a Dios, porque yo no conozco a Dios nada más porque estudio la Biblia. Cada día, hermanos, Dios es parte de mi vida, cada segundo de mi vida. Esta mañana en la alabanza, no recuerdo si es la alabanza de aquí o en mi casa, estaba adorando al Señor y escuchaba la palabra que decía, no, sin ti no soy nada. No sé si cantaban esa alabanza. Y yo lo entiendo eso. O sea, no es que lo creo nada más, no es que digo, tienes razón. No, yo lo vivo cada día. Yo no sé hacer nada sin Dios. Sin Él yo no soy nadie. Yo a veces digo, si yo quito a Dios de mi vida, ¿qué sería yo? Y yo digo, un diseñador. Y ya. Pero ahí quedó todo, vacío, sin propósito, sin nada. Y aquí el texto claramente nos dice, hermanos, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. La palabra verdad en la Biblia, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? Ahora, quiero que pongan atención, Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, significa que si Jesús es la verdad, nosotros no aprendemos o conocemos la verdad por estudios, a lo mejor por oración, sino por relación. La verdad es una certeza en el corazón del creyente que adquirimos por medio de la vida cristiana, la obediencia, no por medio del estudio. El estudio es parte, pero el estudio nos debe llevar a la obediencia. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? O sea, yo puedo conocer a mi esposa, vamos a suponer cuando era mi novia, por cartas, sin fotos, sin nada, cartas. La Biblia es como una carta de Dios que Él nos manda. Y yo le puedo responder, Dios nos manda esta carta diciendo, yo te quiero conocer personalmente, ¿verdad? Pero yo estoy aquí si tú quieres. Entonces mi esposa, cuando éramos novios, un ejemplo poniendo, yo le mando una carta, le digo, yo te quiero conocer. Y ella me dice, sí, yo también, pero no tengo tiempo. Y pasan los años y le preguntan a ella, ¿y cómo es tu novio? ¿Y cómo es Fleming? ¿Y cómo es esta persona? Ella le va a decir nada más lo que ha leído en la carta. Pero al convivir conmigo, mi esposa me lee los gestos, mis emociones, sabe cuando tengo hambre, si me duele la cabeza, si alguien me cae bien o me cae mal. Nadie me cae mal, pero es un ejemplo. El gusto de mis ropas, ella me conoce. ¿Sí me doy a entender? Eso se llama verdad, tener esa certeza de conocer la verdad. Bueno, Satanás viene a tu vida para distorsionar la verdad y te dice, Dios no es bueno porque manda gente al infierno, eso es torcer la verdad. Dios no te ama porque te pone mucha carga. Dios no te ama porque no te da lo que tú le pides. Y comienza a utilizar la verdad y la distorsiona. Así como el herrero calienta el hierro y lo dobla, así tuerce la verdad. Cuando la verdad es torcida, hermanos, perdemos toda relación con Dios. Porque todo nace de la verdad. Le voy a poner un ejemplo muy fácil. Me gustan las ilustraciones porque simplifica todo. Imagínese usted en esta posición. Usted tiene 5 niños pequeños, le puse 5 para que le duela un poquito. Tiene una deuda muy grande. Viene la compañía a cobrar esa deuda, que si usted no la paga puede ir a la cárcel, la ciudad le quita a sus hijos y lo sacan de la casa. Ahora yo les pregunto, ¿qué tan importante es pagar esta deuda? ¿Qué usted diría? Sumamente importante. En ese momento comienzas a buscar trabajo y haces, ¿qué tipo de trabajo? Lo que sea, ¿verdad? Con el fin de pagar esto mensualmente para que no pierdas a tus hijos, no te saquen de tu departamento o casa y no pierdas tu vida normal.
Bueno, en ese afán de vida, cada día, esta persona, en este caso el ejemplo, no tiene días libres, no tiene descanso porque vive una vida asustada. Porque en cualquier momento piensa que aún pagando le pueden quitar todo. No sé si usted a lo mejor en este país ha experimentado eso. Bueno, de momento abre el buzón, llega una carta y dice, tu deuda ha sido saldada. No debes nada. Y todo lo que pagaste te lo van a devolver con rédito, con interés. Ahora, quiero que piensen bien. Esta mujer ha leído una carta, le han mandado un mensaje. ¿Usted cree que ese mensaje cambiaría su vida? ¿Sí o no? Ahora, ese es el Evangelio, es un mensaje a creer. Ahora bien, ¿qué sucedería? O si yo les pregunto esas dos preguntas, ¿qué hizo esta mujer para pagar la deuda? ¿Quién me dice? ¿Qué hizo? Nada, ok. Segunda pregunta, ¿qué tiene que hacer para disfrutar de ese pago? ¿Ah? Aceptarlo, creer. ¿Sí ven la diferencia? Podemos oír el mensaje, la deuda se pagó, pero ella tiene que creerlo. Porque si ella no cree que le pagaron su deuda, va a seguir en su afán de vida trabajando y pagando algo que ya está pago. Miren, nuestro estilo de vida a veces consiste exactamente en esto, que queremos encontrar sentido de vida, paz, gozo, amor, etcétera. Muchas veces buscamos en las personas esa valía, el cual ya Dios nos dijo que Él nos ama porque nos dio su Hijo. ¿Cómo sabemos que alguien nos ama de verdad? Cuando está a punto de darlo todo por nosotros. Dios lo dio todo. ¿Usted cree que alguien daría su vida por usted? Así, ¿verdad? ¿Entregaría su vida? De repente usted tiene una enfermedad que necesita un corazón nuevo y alguien dice, yo te lo doy, ¿verdad? Solamente me inyectan y antes de morir sacan mi corazón y te lo doy. ¿Quién haría eso? A lo mejor un padre por un hijo, yo no dudo. Hay una película que se llama John Q, que su papá se puso una pistola desesperado para darle el corazón a su hijo. Pero imagínense que alguien en esa película, un ejemplo, ofendió a su hijo, lo golpeó, y ese que golpeó a su hijo se está muriendo. Y necesita un corazón. ¿Usted cree que él lo haría? Por eso Romanos dice, mas Dios muestra su amor, que aún nosotros ofendiéndoles, Él dio su vida. No su corazón nada más, dio todo. Cuando tú entiendes eso, tu vida tiene que cambiar. ¿Saben por qué no cambia la vida de muchos cristianos? Porque no han entendido o no han aceptado el perdón. En la historia del rey, el siervo y el consiervo, nosotros todos somos el siervo. Todos somos ese siervo. Todos. Una deuda impagable que el siervo le debía al rey. 60 millones de días de trabajo. Piense bien. El rey decide, por misericordia movido, no debes nada. Pero el rey esperaba que este siervo viviera conforme a ese perdón. Cuando él oyó que este siervo al cual se le perdonó la deuda no vivía a la altura del perdón, lo llevó a la cárcel. Y aquí es donde vamos a ver, hermanos, un ejemplo muy importante. Le voy a leer este versículo rápido. Jesús dijo en Juan 8:31, entonces Jesús le dijo a sus discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego el texto dice, y conoceréis la verdad, y esa verdad nos hace libre. Esa carta que le llegó a esta mujer, así como al siervo, era verdad, ¿sí o no? Era verdad, pero imaginemos que es mentira. Vamos a pensar que la carta era una falacia, era algo inventado. Y esta mujer deja su trabajo y se abraza de eso. ¿Qué le pasaría a ella, a sus hijas y su casa? Pierde todo. Son promesas falsas esas. Esa es la que Satanás nos da, la carta falsa. Dios nos da la verdadera. A veces ponemos más énfasis en la carta falsa que en la verdadera. Y por eso vivimos una vida de afán y no hay paz y no tenemos gozo como cristianos. Aquí es donde Pablo dice en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oiga bien, Pablo dice, yo con mi mente sirvo la ley de Dios y con la carne la ley del pecado. Piensen en la mujer que le pagaron su deuda. ¿Sabe de dónde nace su gozo? De lo que ella sabe. No del intelecto, sino de la carta que ella leyó, le dio una información de una verdad y le trajo paz. Ahora esta mujer descansa,
tiene días libres, no está en incertidumbre, en tristeza, porque ella ahora cada vez que piensa en esa deuda, se acuerda que pagaron por ella. ¿Sí están agarrando el mensaje? Cada vez que viene estrés, ay, verdad que ya lo pagaron. A lo mejor se levanta un día, ¿verdad? Ay, tengo que ir al trabajo, me cogió lo tarde, como dicen por ahí. Dice, ay, no, verdad que yo no debo nada. Y hay veces que a nosotros nos pasa eso, hermanos. Vivimos como si todavía debemos. Romanos 8:5 dice que los que se ocupan en las cosas de la carne, piensan en las cosas de la carne. Ya Cristo pagó, hermanos. Aquí vemos un ejemplo en Lucas 23, ahí sí quiero que me acompañen. Me le voy a robar al segundo servicio 10 minutos más. Bueno, está fuera la temperatura, se pueden quedar ahí afuera, ¿verdad? A veces es por el frío, ¿verdad? Miren, este hombre del cual vamos a leer entendió el Evangelio. Y quiero que vean lo simple que Dios lo pone. Esto es lo que me enamora más de Dios cuando yo leo esto, porque van a ver algo. Lucas 23:39. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de los dos malhechores en la cruz? Ahora bien, ¿cuántos malhechores habían en la cruz? ¿Cuántos crucificados habían? Ok. Dos malhechores. Había uno en el centro que era inocente, ¿verdad? Quiero que no olviden que los dos eran malhechores. Esto me confirma el mensaje cuando yo digo, Dios no miró abajo a ver quién era bueno y quién era malo. Usted y yo somos uno de estos dos malhechores. ¿Pero se dan cuenta que todavía somos malhechores? En sentido espiritual, ¿sí entienden? Ok, verso 39 dice, y uno de los malhechores, fíjense, dice, uno de los dos que estaban colgados le injuriaba. Fíjense que está en singular, le injuriaba, uno de ellos, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta actitud del primero es de merecimiento. Si tú eres Dios, ¿por qué no salvas a los pobres? Si tú eres Dios, ¿por qué no haces esto? Y si tú eres Dios, demandas, ¿verdad? Es una actitud de arrogancia, altivez, pero si tú eres Dios, demuéstralo, hazme millonario. Y Dios no dice nada. Fíjense lo que dice el 40. Respondiendo, ¿quién? El otro ¿qué? Malhechor. No quiero que se olviden que son dos malhechores. Aquí no hay un evangélico o un pastor y un malhechor. Son dos malhechores. Dice, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora, obviamente cuando él dice estando en la misma condenación, está hablando de la crucifixión allí. Pero ese texto tiene un ejemplo importante para nosotros. O sea, cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, le estamos hablando a gente que están en condenación. No hay condenación para los que están en Cristo, Romanos 8:1. Pero el mundo que no ha recibido a Cristo está todavía bajo condenación. El mensaje no es de condenación, el mensaje es de salvación que contrasta nuestra condenación. Para entender que necesitamos salvación, tenemos que exponer en la posición y condición que el ser humano se encuentra. Los médicos no van tocando las puertas de las casas diciendo, ¿estás enfermo? No, ok. Y va a la otra y le pregunta a la gente. La gente ve su condición, a diferencia que en lo físico se manifiesta en fiebres, dolor de cabeza, y eso hace que vayas al médico. A diferencia en lo espiritual, no hay, vamos a decir, no hay un diagnóstico visible que las personas ven, a menos que el Evangelio arroje luz a nuestro corazón y exponga lo sucio que estamos por dentro. Por eso le dijo, ustedes son, como dice, por dentro, por fuera blanquitos y por fuera llenos de gusanos. Bueno, este otro malhechor sigue siendo malhechor, tiene una actitud diferente ante su condición. Esa es la diferencia. No es que él es bueno, mejor, más malo, más bueno, nada. Es igual de malhechor. A diferencia cómo él ve su pecado, es lo que lo hace diferente. Dice, no ves, o sea, no, ni en la misma condenación tienes temor, verso 41. Mire lo que dice él mismo. Vean conmigo, 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Usted sabe quiénes son los que abrazan el Evangelio más rápido? Los que saben que merecen justamente el infierno. Los que no creen que merecen el infierno, se levantan cara a cara con Dios y le dicen, bueno, tú crees en el infierno, yo no.
El problema es que no lo dijo el político fulano, el presidente tal, lo dijo Dios. Lo dice el Señor. Este muchacho, este malhechor está en la cruz en la misma condenación. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Miren, pensemos hermanos, para tener una mente más clara. ¿Usted se imagina que Dios nos bendiga por portarnos bien y nos maldiga por portarnos mal? ¿Cómo fuera nuestra vida? Piensen en eso por un segundo. Que Dios te dé, cada vez que tú haces algo malo, te envíe un juicio, aunque sea pequeño. Y cada vez que haces algo bueno, te dé una bendición. ¿Sabe cuántas bendiciones tendríamos? Ni una. Ni una sola. ¿Alguien dijo poco por ahí? Creo que dijeron poco, ¿verdad? Bueno, ese es el concepto natural. Pero para Dios, hermanos, una buena obra no es lo que hacemos bien. Es en aquella que confiamos en su Hijo. Él es el perfecto, no nosotros. Miren, usted no ha visto, una vez pusimos un video de no sé cómo se dice, triathlon, no sé, un maratón de agua, ciclismo, etcétera. Y el padre tenía un hijo que era inválido completamente, no podía mover su cuerpo, era parapléjico, cuadripléjico, no sé, no podía moverse. El hijo quería ir al maratón, pero fue el papá que corrió. Y él iba adelante, ¿verdad? Y veía la cinta de la meta alcanzar así y celebraba, pero el papá era que lo llevaba. Ese niño, ese cuadripléjico somos nosotros. Y Cristo atrás empujándonos, corriendo. O sea, se metió a nadar, el papá nadando y el niño cuadripléjico en el bote. Y el papá lo llevó al maratón y luego en la bicicleta y luego, no recuerdo cuál era la tercera, pero cargado lo llevaba una vez, corriendo. Ese mensaje, hermanos, a mí me chocó muchísimo, o sea, para bien, porque eso somos nosotros. Incapacitados, confiados en que otro corra por nosotros y adquirimos la victoria. Cristo corrió por nosotros. Este malhechor entiende claramente lo que está pasando. Verso 42, dice el malhechor a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, les pregunto esto, es importante, ¿por qué la palabra hoy es importante en este verso? Piense. ¿Saben por qué la palabra hoy es importante? Porque en el momento que él creyó, ya estaba con el Señor en el paraíso. Él no tuvo que hacer nada. Si yo les pregunto, ¿por qué fue salvo este malhechor? ¿Qué usted diría? ¿Porque creyó? ¿Usted cree que recibirá galardones en el cielo? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vivió su vida cristiana él? Más fiel que nosotros, porque murió ahí mismo. Después de ser cristiano no pecó. Así lo veo. Pensamos que a lo mejor dicen, no, pastor, pero ese muchacho no hizo nada, no va a recibir galardón porque no hizo nada. Yo les pregunto, ¿recibimos galardones por lo que hacemos? Podemos decir sí o no, pero dice la Biblia que recibimos galardón por la fidelidad y no por lo que hacemos. Y la fidelidad significa confiar en Él. Que cuando este muchacho que el papá llevaba en el maratón, del cual yo comentaba, gana, yo les aseguro que él no está ni contento con el trofeo. El trofeo de él es su papá. ¿Han visto otro video donde hay uno que va corriendo y se le fractura un hueso o algo y el papá entra a la carrera y lo abraza? O sea, yo no me imagino desde ese punto en adelante cómo su hijo vio a su papá, que lo cargó para llevarlo hasta la casa. Ya vimos la verdad, vimos la confianza, ahora vamos a ver la dependencia, el punto 3. El Evangelio, hermanos, es el mensaje de que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros. Pero si primero no vemos que estamos en condenación, su venida va a ser en vano para nuestra vida. Vamos a pensar que yo quiero buscar de Dios para que me resuelva mis problemas terrenales. ¿Sabe qué va a pasar con alguien que busca de Dios por eso? Se va a ir de la iglesia o se va a salir del camino. Porque Dios no nos resuelve todos los problemas terrenales. La mayoría de nuestros problemas terrenales son de dinero, monetarios, deudas. Y a veces digo, voy a buscar de Dios para que me ayude con esto. Él te puede ayudar y lo puede hacer, pero Él no vino para eso. Él vino para salvarnos. Vino a traernos el mensaje de salvación. En Mateo 18:32, ahí terminamos.
Fíjense cómo le respondió el rey al siervo que no perdonó a su consiervo. Es decir, el rey esperaba, perdón, el rey esperaba que el perdón transformara la vida del siervo. ¿En qué sentido? Bueno, en el trato a su prójimo. Esa historia del perdón, hermanos, del rey, el siervo y el consiervo, los dos deudores, yo creo que su Biblia dice más arribita los dos deudores, ¿verdad? Notamos que los dos debían. Vemos los malhechores en la cruz, los dos eran malhechores. No es cuestión de quién es bueno o malo aquí. Es cuestión de aquel que abraza y entiende su condición y dice, yo necesito de Cristo. ¿Cuántos entienden eso? O sea, yo necesito de Cristo. Y cuando predicamos al mundo con esa actitud, el mundo entiende que lo estás amando y que no eres más mejor o más arrogante que el que no conoce a Cristo. Cuando el rey se da cuenta de que este siervo no fue cambiado, transformado por lo que él hizo, o sea, lo tomó como que no fue nada, dice Mateo 18:32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. Ahora bien, imagínense que este texto lo usamos para los malhechores. En el cielo le va a decir a uno de los dos, siervo malvado. Y diría él, yo era un malhechor. Al otro le va a decir, siervo justo. Y no hizo nada. Hermanos, eso es para enamorarnos de Cristo, porque el siervo que recibió la salvación no hizo nada. Nada más le dijo, acuérdate de mí. Lo reconoció como el Señor. Le dijo, acuérdate de mí cuando vuelvas. Y dice, desde hoy estarás en el paraíso conmigo. Fíjense qué promesa. Le dice el rey, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, no porque me la pagaste, porque me rogaste. El cual ni siquiera le rogó, nada más, ¿verdad? Le dio excusas. Yo te la pago, Señor. Dice el texto más adelante a manera de pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Sabe lo que exige la pregunta? Transformación. Mi perdón debió hacer algo en tu corazón y ser misericordioso con el otro. Es la pregunta del rey. O sea, ¿no debiste tú también, verdad, como yo te perdoné? Y luego dice, entonces su señor enojado, antes de cuando fue presentada la deuda, no estaba enojado, estaba frente al siervo y lo miró y dijo, no, yo te perdono. Pero aquí dice que enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Miren, ¿cómo es que el Evangelio nos transforma? Es la pregunta. Es cuando, como esa persona que tenía una gran deuda, le llega esa carta. Esa carta es el Evangelio. Tu deuda ha sido perdonada. En ese momento el afán de vida cesa si esa mujer o ese hombre cree que la deuda fue pagada. Pero si no creemos en el Evangelio, hermanos, viviremos esta vida con un afán por alcanzar, tener, querer, ser, encontrar, y nunca vamos a apreciar ni el camino cristiano y nunca apreciaríamos el amor que el Señor mostró hacia nosotros. Miren, usted tiene una casa segura en los cielos. Usted tiene una vida segura en los cielos. Usted tiene un Padre eterno, divino, seguro en los cielos. La pregunta es, ¿por qué nos afanamos tanto por esta vida? Es la pregunta. ¿Por qué nos afanamos tanto por las cosas pasajeras? Si ya Dios nos mandó una carta diciendo, todo está pago. Ese afán a muchos lo va a llevar al infierno, desafortunadamente. Pero si tú crees a esa carta, seguirás trabajando pero sin afán. Harás dinero pero sin amor al dinero, ¿verdad? Vas a servir a Dios, vas a vivir una vida diferente. Vas a comenzar a trabajar en tu familia, tu vida, tu manera de ser, si eres solo o sola, en tu trabajo, donde sea que estés, que tú seas luz de Cristo. Pero es cuando tú entiendas el mensaje que te enviaron a ti. Ese mensaje dice tu nombre y tu apellido. Yo pagué tu deuda. Amén. Pónganse de pie, por favor. Hay veces que por el mismo amor a este mundo nos metemos en unas deudas terrenales y pensamos que con ayuno y oración se van a pagar. Y Dios te dice, sigue ayunando y orando para que sigas trabajando. No siempre, como dice un profeta, dice, te tengo una palabra del Señor para tus deudas. Dice el profeta, paga.
Hay realidades, hermanos, que no debemos tornarlas en cosas fantasiosas. A veces vemos a un Dios como algo mágico y no como una persona, el cual lo debemos mirar por eso que hizo por nosotros. Y cuando tú entiendes lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? En ese momento, mis hermanos, en ese momento todo cambia o debe cambiar. Y ahí comienza la transformación. No ahora, no miramos la Biblia como que tengo que obedecer esto, ahora la miramos como que quiero vivir para Dios. Esa es la diferencia. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Te doy gracias por este día, Señor, porque nos has ayudado a entender el Evangelio un poco más. Eso es tan grande, Señor, este pago, que nos tomaría toda una vida entenderlo todo, pero entiendo que podemos entender lo necesario para caminar en tu voluntad, Señor. Bendice en esta mañana, Señor, a mis hermanos que han venido buscando, Señor, palabra de aliento, palabra de vida. Yo te pido que tu Espíritu Santo, así como cada uno abrimos el corazón, nos hable y nos muestre esa verdad que solamente tú nos puedes enseñar, Señor. Vivimos en un mundo donde parece que cada vez más todo se deteriora, donde la iglesia está perdiendo fuerza y donde hemos olvidado el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que el justo vivirá por fe. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.